Que la bendición de Dios y del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo llegue a cada hogar en este momento que estamos llegando con la palabra del Señor. Qué bendición poder estar ahí en su casita a través de este medio para poder compartir la palabra del Señor. Queremos hacer una oración antes de iniciar para que esta palabra pueda ser la obra para la cual el Señor la está enviando. Padre, nos acercamos a ti en esta hora, agradeciendo, Señor, tanta bondad, tanta misericordia, tanto favor de parte tuya, Señor, para nosotros. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos. Te pedimos, Señor, que tu palabra preciosa pueda hoy encontrar cabida en nuestro corazón y poder, Señor, nosotros atesorarla y tenerla ahí, Señor, como algo grande, como algo muy especial, Señor, para que en el momento de necesidad podamos echar mano de ella y poder ser vencedores. Y especialmente, Señor, la palabra que nos confronte, poder ser obedientes a tu palabra para poder agradarte en todo momento, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora, mis hermanos, queremos hablar un poquito acerca de los llamados por Jesús. Es una bendición tan grande el tener este tiempo de estudio de la palabra y ha tocado mucho mi corazón acerca de los llamados de Jesús. Y yo quisiera que tuviéramos una lectura bíblica en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 4. Y ahí en su casita usted lo puede buscar despacio. Yo voy a empezar a leer Mateo, capítulo 10, de los versículos 1 al 4. Dice: Entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, que por sobrenombre tenía Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí podemos ver, mis hermanos, el llamado que el Señor hizo a sus discípulos. Sabemos que Jesús tenía multitudes que lo seguían, pero Él se tomó el escoger a 12 que lo iban a seguir en todas las cosas que Él hiciera. Y nosotros podemos saber de que como hijos de Dios hemos tenido un llamado. Creo que para confirmar esto vamos a leer el pasaje de Romanos capítulo 8 y en su versículo 29 y 30. Dice la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Mire, ahí está el llamamiento. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces podemos nosotros meternos dentro de la lista de los llamados del Señor. Ese llamado que el Señor nos hace es precisamente para caminar junto con Él. Y notemos la diferencia que a veces nosotros le pedimos a Dios que camine con nosotros, pero Dios quiere que nosotros caminemos con Él. Hay unas calcomanías que colocan en los carros y dice: Jesús es mi copiloto. Pero ustedes saben que el copiloto no se puede meter a manejar, ¿verdad? Sino que es solamente el acompañante. Y a veces así tenemos al Señor Jesús, ¿verdad? Nos levantamos en la mañana y decimos: Señor, buenos días. Yo le exagero y le digo: Señor, ¿cómo amaneciste? Bueno, de seguro lleno de gloria, le digo yo. Pero mira, hoy tenemos que hacer muchas cosas. Pero hay gente que dice: Señor, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y entonces guárdame y acompaña.
Es decir, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, pero el Señor tiene que ir ahí acompañándole. Pero realmente tenemos que llegar al nivel donde nosotros seamos los que querramos hacer la voluntad del Señor y querramos que hagamos lo que Él tenga establecido para ese día y no nosotros lo metamos a nuestro caminar. Pero bueno, usted me dirá el trabajo, las obligaciones, pero en medio de todo eso nosotros podemos ser vasos útiles delante del Señor. A lo que voy con esto es que nosotros tenemos un llamado para andar con Jesús. Y ahora quiero poner a este grupo de discípulos para que nosotros nos ubiquemos dónde estamos caminando con el Señor y a qué discípulo podemos compararnos. Entonces, para hacerlo un poquito más fácil y más corto, vamos a dividir a estos discípulos, a los 12 discípulos, solamente en 3 grupos. Vamos a dividir el primer grupo en el grupo de los íntimos, vamos a ponerle. Y este grupo tenía solamente 3. Estaba Pedro, estaba Jacobo y estaba Juan. Estos 3 participaban en cosas muy cercanas al Señor. Cuando fue sanada la hija de Jairo, cuando fue resucitada, ahí estaban los 3. Cuando en el monte de la transfiguración el Señor se transformó, ahí estaban los 3. Y había momentos en que solamente ellos eran llamados, pero era una comunión muy cercana con el Señor. Luego podemos colocar este grupo que no parece grupo, sino que parece solo de uno, ¿verdad? Pero este era aquel que solo pensaba en las finanzas. Ya sabe usted de quién estoy hablando, de Judas, ¿verdad? El que tenía la bolsa. Él solamente pensaba en recaudar las ofrendas que le daban al Señor, en el recoger el dinero que le ofrendaban al Señor para poder aumentar más su bolsa. ¿Recuerdan ustedes cuando aquella mujer derramó perfume sobre el Señor? Él dijo, ¿por qué se hace este desperdicio? Debería de haberse vendido y dado a los pobres. Pero realmente dice la Biblia que él no se cuidaba de los pobres, sino que él quería sustraer dinero. O sea, tal vez sí darle una parte a los pobres, pero luego sustraer el dinero para él. Y nosotros podemos confirmar eso cuando él recibió dinero a cambio de entregar al maestro. Todo su pensamiento y todo su querer y todo su actuar iba enfocado en el dinero, en el poseer. A él lo ponemos en otro grupo. Pero había otro grupo del resto de los discípulos, es decir, estamos apartando 4 aquí y estamos dejando a los otros 8 por allá. Estos pues eran el grupo de varios, ahí había de todo. Pero vamos a ir a un pasaje donde nos vamos a dar cuenta cómo los grupos fueron divididos. Y ese es directamente cuando Pedro, Juan y Jacobo suben al monte para ver la transfiguración del Señor. Ahí nosotros podemos ver cómo el Señor dice, y apartando a Jacobo, apartando a Juan y apartando a Pedro, se los llevó aparte al monte. Y estando ahí dice que se transformó, se transfiguró, y su ropa fue muy resplandeciente. Cuando su ropa fue así, dice que ellos se quedaron atónitos, no sabían si estaban dormidos, estaban despiertos, y estaban muy asustados de aquella gran visión. Entonces Pedro, dentro de lo que estaba viendo, le dijo a Jesús, Señor, qué bueno que estemos aquí, porque así yo voy a poder construir unas cabañas, unas chozas, unas casas, unas enramadas, para que ustedes se queden aquí. Porque recuerden que en esa visión, en esa transfiguración del Señor Jesús, se apareció Moisés y se apareció Elías. Y entonces le dijo Pedro, vamos a poner estas enramadas aquí para que ustedes se queden aquí. Aunque nosotros nos quedemos a la intemperie, ustedes tienen que quedarse bajo cubierta. Pero dice la Biblia que Pedro no sabía lo que decía porque estaba muy impactado por aquello. Pero mientras este grupo estaba aquí arriba,
Abajo estaba sucediendo algo. Ahí estaba el resto de discípulos y estaban ellos ahí tranquilos. Y de repente llegó un hombre y les dijo: les traigo a mi hijo para que lo liberen, porque él tiene un ataque del enemigo, un ataque del demonio, que cuando lo toma, lo agarra y lo tira al fuego o lo tira al agua con tal de que este muchacho se muera. Así que se los traigo para que ustedes lo liberen. Y entonces aquel resto de discípulos empieza a batallar y empieza a luchar y empieza a decirle al demonio que se vaya y lo echan fuera y aquel demonio no se va. Entonces note usted los cuadros. Aquí en este lado está el grupo de discípulos batallando con los demonios. Y aquí arriba está el Señor Jesús transfigurado con los 3 especiales. Entonces, nosotros debemos de aspirar por lo mejor. Creo que lo primerito que nosotros deberíamos de renunciar es hacer del grupo de Judas. Ahí no deberíamos de nosotros querer estar, porque ese grupo solamente piensa en el dinero, en obtener, en el asadón, ¿verdad? Un hermano decía a manera de broma, decía: hermano, a ver, piense usted que le pique el brazo, rásquese. Y naturalmente hacemos así, ¿verdad? Entonces dice: usted hasta para rascarse es para adentro, dice. Ni siquiera se rasca para afuera, dice, sino que para adentro. Entonces era un ejemplo que él ponía. Pero mire, yo le voy a hablar bíblicamente. El Señor, cuando nos pide a nosotros, nos pide para nuestro beneficio. ¿Usted cree que el Señor necesitaría de nosotros? Solo pensemos en cuánta gente hay en el mundo. Si nosotros no estuviéramos el día de mañana, pues no nos extrañaría el mundo. El mundo no diría: ay, se murió el fulano y ahora qué vamos a hacer. No, día con día se muere gente y de todos modos nace más gente. Entonces, comparados solamente con el mundo, no somos nada, no significamos mucho. Tal vez para la familia sí. Ahora imagínense usted qué significaría que nosotros le diéramos algo a Dios. O sea, Él no necesita de nosotros. Pero sin embargo, Él dice que nosotros tenemos que dar nuestro diezmo y dar nuestra ofrenda. Y aquellos que no lo dan, Él se toma su autoridad de llamarlos ladrones. Y esto me da a mí entender completamente de que esa parte, esa 10ª parte que viene en nuestro sueldo y en nuestras ganancias es de Dios. Porque no podría Él llamar ladrón a alguien si se está absteniendo de algo que es de Él. Pero no, definitivamente esa parte es del Señor. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque definitivamente esa es la curación para que nosotros no amemos el dinero. Alguien dijo por ahí: la raíz de todos los males es el dinero. No, le dije yo, no. Es el amor al dinero. Mire, hay gente que agarra los billetes así y les hace el golpe, ¿verdad? Dice, ¿y usted ha olido un billete? Es una cosa horrible, si eso lo ha tocado medio mundo. Es feo, pero hay gente que así agarra los billetes. Yo tuve la oportunidad de hacer un negocio con alguien y no quería ceder, ¿va? Y a mí se me ocurrió sacar el dinero y lo empecé a contar delante de él. Mire, se le iban los ojos a ese hombre y me dio el producto al precio que yo quería, porque él quería los billetes. Es que se le miraba aquello que quería los billetes. Dije yo, para haber sabido hubiera sacado menos, ¿va? Pero vamos a que el Señor quiere curarnos de eso. No quiere que nosotros pertenezcamos a ese grupo. Y dentro de las iglesias, miren, hay mucho de eso. Lastimosamente no hay congregaciones perfectas. En todas siempre hay alguien que está ahí viendo la oportunidad de ganar. Y esto me recuerda a mí, qué triste, realmente qué triste, pero se lo cuento para que usted no sea así, hermano. Fíjese pues, había una situación un poco difícil y el horario no se adaptaba muy bien. Le estoy hablando de hace muchos años. Es decir, ahora podríamos decir, bueno, es que la
la pandemia y los problemas del COVID, y entonces hay que hacer menos cultos. Pero en ese tiempo no, había libertad si uno quería todos los días de hacer culto. Pero esa vez había una actividad que se estaba cruzando y quedaba como muy pegada al culto. Y entonces le digo yo a este hermano encargado, le digo, mira, le digo yo, ¿y por qué no mejor se suspende el culto? Y miren, lo primero que me dijo fue, y la ofrenda, me dijo. Es decir, su mentalidad estaba en lo que se iba a recoger de ofrenda en ese culto. Yo me quedé asombrado, digo, pero ¿cómo es posible que su mente esté en eso, verdad? En la ofrenda y no en decir, no, pero vamos a dejar de alabar al Señor o vamos a dejar de bendecir a los hermanos o algo. No. Y mire, yo me asusto que cuando Moisés se enojó con el pueblo de Israel, él oró a Dios y le dijo al Señor, Señor, no les reciba su ofrenda. Yo me puse a pensar, pareciera como que Israel dijera, pues qué bueno, no me quiere recibir. No, pero lo estaba poniendo como un castigo. No les reciba su ofrenda. Y es que mire, realmente el darle al Señor es ganar el 100%. Alguien dice, es que yo le doy tanto al Señor y no recibo nada. ¿Cómo que no? Usted no se ha dado cuenta que está sano, que está con vida, que está con fuerza, que está con vigor, que le dicen en la calle, a usted no le pasan los años encima a usted. Es la vitalidad del Señor. Recuerde usted a Moisés, 120 años, y dice que su vigor no se le acabó. O sea, él para entrar a la tierra prometida, él hubiera entrado como un campeón. Dice que su vista no se debilitó. Y me lo comprueba, claro. Dice que desde el monte el Señor le dijo, mira la tierra prometida, mírala. Si él ya no hubiera visto, las nubes no hubieran dejado ver, y él dicho, no, ya no miro nada. No, el Señor le dijo, mira la tierra prometida, pero solo mírala, no vas a entrar. Ya es cosa de otro tema lo que le pasó a Moisés, pero a lo que vamos es que rehusemos, no querramos pertenecer a ese grupo. ¿Sabe cómo se quita realmente la situación del amor al dinero? Dando. Escuchaba una cosa a manera como de chiste, lo leía y decía un hombre, si yo tuviera 2 vacas, daría una para los pobres. Si yo tuviera 2 cerdos, daría una para los pobres. Yo me quedaría con uno. Si yo tuviera 2 ovejas, daría una para los pobres. Y entonces un amigo que lo oyó le dijo, vos, ¿y si tuvieras 2 gallinas? Le dijo. No, eso sí no, porque yo sí tengo 2 gallinas, le dijo. Entonces él estaba esperando tener mucho para poder dar. Y eso, cualquiera diría, bueno, el que tiene más, pues que dé más. Pero uno, en lo que tiene, si uno está viviendo incluso al día, puede dar algo. Yo sé que puede dar algo. Puede bendecir a alguien con algo. Y así es como se bota el amor hacia el dinero. Yo espero que usted en su casita diga, yo no quiero pertenecer a ese grupo. No quiero. Bueno, pasemos al otro grupo. El otro grupo es aquel de los del montón. ¿A dónde va Vicente? A donde va toda la gente. Es decir, ya soy cristiano, voy a ir a la iglesia, los cultos que hayan y ya. Ahí está. Un cristiano nada más así así suave, tranquilo, no muy fanático, así nada más. Yo escuché a una persona, dice, no fui hace 8 al culto, hoy no pude ir, dentro de 8 sí voy, me voy a ir a limar los cachitos, dice. Imagínense, ya estaba pensando que se estaba volviendo diablito, demonio, no sé qué, pero su pensar era ir a limarse los cachos. Dije yo, santo Dios, yo no quiero ser de ese grupo. Yo quiero ser del grupo que ame al Señor, que quiera estar con el Señor. Entonces de esos hay un montón. Yo creo que
los que pusieron a funcionar el programa y la prédica, y andan por ahí en vez de sentarse y con su Biblia escudriñar, yo creo que son del mundo. Pero hay todavía oportunidad de ser de los más cercanos, porque el Señor no viene por el montón, viene por los escogidos, por los fieles, por los que están ahí constantes. Bueno, ya no vamos a hablar más de ellos, pero quiero una característica de ellos: siempre andan batallando, siempre. Uno les pregunta: hermano, ¿cómo estás? Un día un hermano me dijo, siempre con la prueba. Y otro día le preguntaba: hermano, ¿ahora cómo estás? Siempre en prueba, hermano, siempre en prueba. Ay, decía yo, si cuando uno se acerca al Señor, ya las pruebas ya no se sienten. Yo no sé si a usted le pasará, pero a medida que uno se acerca al Señor, las cosas se empiezan a sentir como vanas, como que, son pasajeras, ¿verdad? Es que no tenés dinero, no te quedó dinero. Sí, pero ya va a venir el otro pago. No hay problema. Pero ¿y tu comida? Pues vamos a ir saliendo en el nombre del Señor. Pero no le enfoca eso. Pero bueno, dejemos ya ese grupo. Pasemos ahora al grupo de los 3 que andaban con el Señor. Y entonces aquí eran 3 personajes. Estaba Pedro, estaba Jacob y estaba Juan. Los 3 cercanos al Señor. ¡Ay, qué maravilloso! Pero miren, yo antes pensaba, tenía en mi pensar, que realmente cuando alguien era cercano con el Señor, era alguien que era una persona muy amorosa, muy aquello de que, ay, mi Señor, ay, tan lindo mi Señor, tan bello mi Señor, ay, un beso para el Señor, mi Señor. Eso pensaba yo de los cercanos, pero ahora me doy cuenta que habían 3 con diferente carácter. Esto de tan bonito, tan cercano con el Señor, me acuerda de aquella hermana que trapeaba. Y un día la encontré lavando el trapeador, y así lo hacía. Y decía, ay, los pañalitos del Señor, decía. Pero era su manera de sentirse contenta con el Señor. Pero mire, ahora aparece Pedro, aparece Jacob, aparece Juan. Los cercanos del Señor. Ahora viene Pedro y es el intrépido, es el atrevido, es el que se lanza, es el que no le importa. ¿Por qué? Porque quiere estar con el Señor. Y yo tengo aquí varios casos que solamente se los voy a mencionar para no entrar en mucho detalle. Pero Pedro fue el único, aparte de Jesús, que caminó sobre el agua. El único. Y ahí no hay más. No hay otra persona más que haya caminado sobre el agua. Porque cuando el Señor se presentó con sus discípulos, la Biblia señala que ellos dijeron que era un fantasma. Y dijeron, es un fantasma. Y gritaban, y se asustaban. Y él desde lejos les dijo, no se preocupen, soy yo. Pero tenía que aparecer Pedro, ¿verdad? El intrépido. Y dijo, Señor, ¿de veras eres tú? Sí, soy yo. Si eres tú, haz que yo también vaya sobre el agua hacia ti. Y el Señor le dijo, ¿y qué? Ven. Y Pedro, usted sabe, la Biblia lo relata, se bajó de la barca. Contra toda lógica. Se bajó de la barca y empezó a caminar. Entonces, lo intrépido que puede ser alguien, definitivamente en los caminos del Señor, debe ser alguien cercano al Señor. Debe ser alguien que realmente pone al Señor en situaciones donde el Señor tiene que darle una palabra para poder seguir caminando. Yo no sé si tal vez solo yo he venido así a la iglesia, pero a veces venimos y le decimos al Señor, Señor, necesito una palabra. Si tú no me hablas, aunque sea en los anuncios, yo me voy a morir si tú no me hablas. Y miren, cuando yo me he sentido de esa manera, jamás, pero jamás he sido defraudado por el Señor. Siempre ha tenido una palabra para mí. Yo recuerdo, hace poco estuve en un problema muy difícil, muy serio. Y cuando llegué al culto le dije, Señor,
necesito una palabra tuya. Yo necesito que tú me hables. Y yo estaba atento, ¿verdad? Con los cantos, con los coros, y hasta con los anuncios estaba yo ahí listo. Y no había ninguna palabra. Pero pasó una hermanita y dijo, quiero compartirles un pasaje de la Biblia. Y dice este pasaje, si Cristo fue dado por nosotros, si el Padre no escatimó ni a su propio Hijo en darlo a nosotros, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Miren, yo sentí como que una flecha hubiera salido de esa palabra y me hubiera pegado, pero así, ¡pam! Y el Señor confirmando, ¿verdad? Ahí está tu palabra, agárrala. Y entonces, ¿qué me quedaba a mí? Aferrarme de esa palabra y creerla. Aunque no mirara nada, pero creerla. Entonces Pedro era de ese tipo. Estaba ahí al tanto de ver qué pasaba. ¿Recuerdan cuando llegaron a apresar a Jesús? Y le dijeron, ¿quién es Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y Jesús dijo, yo soy, dijo. Y cuando él mencionaba ese yo soy, la gente se iba para atrás y caía. Y le decían, ¿quién es Jesús? Soy yo, decía él. Y volvía a caer la gente. Pero cuando ya se vio la cosa seria y apresaron a Jesús, entonces aparece Pedro otra vez y saca su espada. Y miren, yo siempre he pensado que él quería volarle la cabeza a este Malco. No creo yo que le iba a amenazar, él le dejó ir a matar. Pero me imagino yo que él se hizo todavía el quite así y fue la oreja la que le quitó. Pero a lo que vamos es a lo intrépido que era Pedro. También cuando Jesús se inclinó y les dijo, les voy a lavar los pies, Pedro fue el primero ahí. No, a mí no me lavarás. No me lavas y no me lavas. Como tú siendo el maestro y mira mis pies. Y el Señor le dijo, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Y entonces ahora se va al otro lado. Y dice, entonces lávame la cabeza y el cuerpo y todo, y báñame y todo. Entonces vean cómo era Pedro. Entonces hay muchos cristianos de ese tipo. Están pero metidos así totalmente con el Señor. Y siempre están contando experiencias con el Señor. Y siempre están poniendo cosas delante del Señor esperando una respuesta. Es decir, tienen una vivencia con el Señor. Eso es algo maravilloso. Y de ahí hay una gran lista de todas las cosas que Pedro pudo haber hecho e hizo. Luego hay otro personaje que era de los cercanos del Señor, que era Jacobo. Pero si ustedes se dan cuenta, Jacobo no dijo mucho. Jacobo solo estaba ahí. Ahí estaba. Y yo sé que cuando usted piensa en los hermanitos de la iglesia, hay hermanos que no tienen privilegio, que no hablan, no dicen nada, pero ahí están. Siempre, ahí están. De tal manera que cuando uno ve el lugar vacío, dice, no vino el hermano. ¿Por qué? Porque su constancia está ahí. Y entonces Jacobo así era. Ahí estaba. Siempre ahí estaba. No sé realmente qué carácter tenía, pero dice que Jesús les puso un apodo a Jacobo y a Juan. Y les puso los hijos del trueno. Entonces, para que alguien le diga el hijo del trueno, tiene que ser algo así como que algo así escandaloso, ¿verdad? No sé si él hablaba muy fuerte o decía cosas, no sé, pero la Biblia no registra. Pero registra un acto que le valió lo que él realmente era. Porque dice que se presentaron ante Jesús y le dijeron, Señor, tenemos una petición para ti. En uno de los pasajes de la Biblia dice que fue la mamá la que llegó con la petición. En otro pasaje dice que solo fueron ellos, Jacobo y Juan, los que se presentaron al Señor. Pero como la Biblia no se resta, sino que se suma, digamos que alguien escribió que llegó la mamá a ayudarles. Y el otro escribió que sí llegó la mamá, pero que fueron ellos los que pidieron esto. En fin, lo que ellos llegaron a pedir fue, Señor, cuando tú establezcas tu reino, que uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda.
Mire qué belleza. Solo eso querían, nomás solo eso, ¿verdad? Querían ser los ministros principales a la par del Señor. Y entonces el Señor les dice, para que eso pasara, ustedes tendrían que beber de la copa que yo voy a beber. Podrían beberla. Y mire, ellos sin saber, dicen, sí podemos beberla. Bueno, a la verdad les dice el Señor, de la copa van a beber, pero el darle lugar a la derecha o a la izquierda no depende de mí, sino depende de mi Padre. Pero mire, ahí se estableció lo que a Jacob le iba a pasar, porque Jacob fue el primer mártir de los discípulos, el cual lo mataron por causa del camino del Señor. A él le quitaron la vida. Recuerde usted que como Herodes vio que esto le agradó al pueblo, entonces se encarceló también a Pedro. Pero ya había matado a Jacob. Entonces, esos hermanitos constantes, esos hermanos que están ahí, esos hermanos que no tienen ni privilegio, pero ahí están. En determinado momento van a ser llevados por el Señor. Y uno dice, tan bonito el hermano. Nunca predicó, nunca estuvo en la alabanza, ni tuvo privilegio, pero ahí estaba. Ni tampoco dio problema, ¿verdad? Nunca hizo problema, nunca habló mal de alguien, nunca criticó a alguien, nunca se agarró con alguien. No, muy bonito el hermano. Esos hermanos son de bendición, son cercanos al Señor y pertenecen a este grupo de los íntimos. Pero ahora hay alguien que se lleva pero el premio mayor. Juan, el amado. Juan le copió una frase al Señor. Mire, yo lo estaba revisando y me gozaba mucho. Le copió una frase al Señor. El Señor, usted sabe, murió, resucitó y empezó a aparecérsele, ¿verdad? Aparecérsele a los discípulos y se les desaparecía también. Pero en una ocasión en que Pedro se fue a pescar, y como era líder, se jaló a otros y se fueron a pescar. Y estuvieron ahí tirando la red y no pescaron nada. Cuando ya venía amaneciendo, ellos se acercaron a la orilla. Y entonces Juan, que tenía bien controlado al Señor, se dio cuenta que él estaba en la playa. Y miren, es que es impresionante esto. El Señor dice que había hecho fuego para prepararles desayuno a ellos. Había hecho un fueguito y estaba ahí, qué sé yo, calentando algo ahí, o tenía agüita caliente, no sé qué. Pero el Señor utiliza esta frase: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y bueno, de los peces, ¿verdad? De la pesca milagrosa, le dieron. Y ahí los puso a asar, ¿verdad? Y dice que les dio pescado, ya, pescado con miel. Yo tenía duda de eso. Mire, ahí entre paréntesis, una vez lo probé. Es rico. No es que estaba comiendo pescado, esos asados. Agarré un pedazo y con miel. Sabroso. Dije, esto le dio el Señor de comer. Algo ha de tener ahí, no sé qué explosión de vitaminas hay ahí, pero eso les dio el Señor. Pero mire, Juan, que era tan cercano al Señor, le copió esa frase: hijitos. Y entonces ya cuando Juan escribe sus cartas, le dice: hijitos, os escribo a vosotros. Hijitos, os escribo. Mire, le copió al Señor, le tomó la palabra, las frases del Señor ya estaban en su corazón. Entonces, cosas que Juan hizo: se recostaba en el pecho del Señor. Mire, es increíble que el Señor tenía a la par a Juan y tenía al otro lado a Judas. Pero Juan, poco a poco, ¿verdad?, se iba como que tengo sueño, y se le iba recostando al Señor. Qué bendición de veras eso que hizo Juan. Cuando las mujeres anunciaron que Jesús había resucitado, Pedro y Juan salieron corriendo. Pero Juan era más joven, entonces, más carrera. Pero cuando llegó a la tumba, se detuvo y esperó
a que la experiencia llegara. Y entonces ya juntos entraron a ver. Pero el amor que sentía Juan lo hizo correr mucho más. Entonces, el amor que tengamos por el Señor nos va a hacer cosas que vamos a llegar primero. Cuando apresan al Señor Jesucristo, dice que Juan iba detrás del Señor. Ahí lo llevaban agarrado y apresado, amarrado, y Juan iba detrás. Juan no tenía miedo. Juan no decía, ay, van a decir que soy de sus seguidores y tal vez me van a llevar a mí también. No, andaba detrás. Dice que él entró a ver en qué se resolvía esto. Cuando estuvo el Señor crucificado, ahí estaba Juan, de pie. Y ahí le fue encomendado el cuidar a la mamá de Jesús. Las palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz, dijo, madre, he ahí tu hijo. Y le dijo a Juan, hijo, he ahí tu madre. Se la estaba encomendando para que la cuidara. Mire, una misión que a nadie más. Entonces Jesús tuvo algo muy especial con Juan porque era el cercano. Pero lo último, y con lo que esto concluyo, es que cuando Pedro se enfrentó al Señor después de haberle negado, me imagino yo, llegaron allá a la playa, les conté que les dio desayuno, y Pedro así comiendo como avergonzado. Y cuando ya terminaron de comer, entonces el Señor se pone frente a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Ay, yo me imagino a Pedro con un nudo aquí en la garganta. Y hay una versión que lo especifica y dice, Señor, yo no te amo, yo te quiero. Que es un nivel. Y entonces le dice, bueno, pues apacienta mis ovejas. Pero Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, solo te quiero, Señor. Bueno, apacienta mis corderos. Y entonces le baja la lección, ¿va? Y le dice, Pedro, ¿me quieres? Señor, tú sabes todas las cosas. Y se pone a llorar. Mire, aquel momento pero ¿sabe quién estaba ahí atento a todo eso? Pues Juan. Ahí estaba. Y lo que decía Jesús, y lo que decía Pedro, y lo que decía, y lo que hacía. Y ahí estaba pendiente. Y entonces el Señor se levanta, agarra sus cosas, me imagino así como cuando uno ya se va, ¿verdad? Que empieza a guardar sus cosas, su suéter. Y le dice, Pedro, sígueme. Y Jesús empieza a caminar. Y Juan dice, el Señor no se me va. A mí no me ha llamado, yo me voy detrás. Y se va detrás. O sea que va Jesús, va Pedro y detrás va Juan. Y entonces Pedro voltea a ver y así como que, este no lo llamaron. ¿Y por qué nos está siguiendo? Y entonces le dice a Jesús, Señor, le dice, ¿y este qué? Así como que, no lo llamaste, ¿por qué viene atrás? Y el Señor le dice, deja. Si yo quiero que él viva hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces vea usted cómo el llamado de Pedro fue a seguir al Señor. Pero Juan no necesitó de llamado, porque amaba profundamente al Señor. En estos últimos tiempos, lo que va a marcar la diferencia de cada cristiano es cuánto ama al Señor. Esa es toda la diferencia. Ya se acabaron los privilegios de mírenme, aquí estoy, va, porque ya ni hay cultos donde lucirse. Y si sube, de todos modos, pasa con su mascarilla ahí que solo los ojos se le ven. O sea, ya no hay manera de hacerse grande en este reino. Lo que marca ahora es el amor al Señor. Por eso aquellas personas que discuten por dar dinero al templo, es sencillo, solo pregúntenles, ¿amas al Señor?
Es que yo sí lo amo, pero eso que dar mi dinero. Entonces no lo amas. Pidámosle al Señor el ser de los más cercanos, de los llamados más cercanos de Él. Porque por ellos es que el Señor viene. Por ellos precisamente. Hagamos una oración y pidámosle al Señor ser de los más cercanos. Padre, te agradecemos lo precioso que eres, Señor, para mostrarnos a través de estos discípulos tuyos lo cercano que podemos estar contigo. Ya hemos sido llamados a tu reino, un reino muy especial, un reino de luz. Pero ahora no queremos quedarnos estancados por ahí, no queremos ser del montón, ni mucho menos queremos amar otras cosas que no seas tú. Permítenos ser, Señor, personas fieles, personas entregadas, personas consagradas a ti, Señor. Que te amemos profundamente, Señor. Que te amemos como tú mereces. Permítenos tener ese anhelo en nuestro corazón. Danos un espíritu necesitado de ti, Señor. Que cada mañana nuestro anhelo sea el poder caminar como tú quieres, Señor. Y que las personas que están viendo esta prédica y están proponiendo en su corazón el amarte profundamente, tú puedas tomar, Señor, esa palabra, esa oración, Señor, y darnos un anhelo profundo por las cosas tuyas, Señor. Te agradecemos tanto este tiempo, Señor, y la bendición de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.